Se llegó a un acuerdo y finalmente hay una pausa del alto el fuego basado en un acuerdo que se está construyendo, donde el propio presidente Donald Trump dice que en esos 10 puntos que se han ofrecido por parte de Irán, varios están ya trabajando en ellos porque creen que son coherentes, además de decir que los objetivos de esta guerra, de este ataque, se han conseguido. Por tanto, que están muy cerca de que el acuerdo final se lleve a cabo, y esto, unido al alto el fuego, viene acompañado de una reapertura inmediata del estrecho de Hormuz. Entonces, todo esto lo que está haciendo es, ok, se va a reabrir, por tanto, ya puede circular petróleo, y además la guerra está a punto de terminar, ¿de acuerdo? Y que esta incertidumbre, como dice aquí, en la mitad este, ¿de acuerdo? En Oriente Medio, como se suele decir, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que puede llevarse a cabo con un pacto que perdure durante el tiempo. Esperemos que así sea. Así que por todo esto el mercado se está moviendo muchísimo. Vamos a repasar rápidamente qué está sucediendo en el dólar, en el euro, en la libra, en los índices americanos, incluso en Bitcoin. Así que sin más, vamos a estar repasando cómo está todo. Vamos a las gráficas. Primero de todo, estamos viendo al dólar en pantalla, ¿bien? Un dólar que, como sabemos, venimos con un canal alcista, el cual estuve avisando de ese movimiento de 5 ondas que se estaba desarrollando y que cuando acabase podía venir esa caída. Hasta aquí todo está perfecto y además ahora está rompiendo ese canal alcista, con lo cual el movimiento del dólar se está dando tal cual habíamos esperado. Ahora bien, aquí, siguiendo nuestro análisis de ondas y la estructura del precio, debemos de ver qué hace aquí ahora el próximo movimiento en el dólar. Ya que me refiero a que si este impulso ya ha acabado, la corrección puede llevarlo aquí abajo como mínimo un pullback profundo de un 50% de Fibo. Así que trazando un Fibonacci, podemos observar que ese 50% lo tenemos cerca. Ahora bien, podemos mirar por confluencias que se pueden dar en esa zona y podemos detectar que aquí tenemos un gap pegadito al 61,8 e incluso zonas de interés por debajo de esa zona. Con lo cual es interesante ver cómo se puede comportar el precio una vez que se acerque a esos niveles. ¿Qué es importante primero de todo? Entender esta estructura, ¿de acuerdo? Queremos no caer en la trampa de los flat. Los flat son estructuras planas y planas significa que toman liquidez por arriba, toman liquidez por abajo, pero no ha roto el low clave que tiene en este momento. Con lo cual, como os dije en el webinar del fin de semana a los estudiantes, atentos a la caída del dólar para si ya es 5 y atentos al quiebre del canal para darnos ventas para cuando lleguemos a ese punto de low, ver cómo actúa el precio y que no se detenga, que no forme patrón de compra en esta zona donde ya la semana anterior estuvimos comprando el dólar, vendiendo el euro dólar, vendiendo la libra dólar, etc. Ahora el contexto es diferente, el contexto es de risk off, el contexto acompaña a que esto finalmente sí dé ese movimiento de bajada, porque el contexto nos está diciendo ese miedo que vemos de recuperación que desde este punto vimos a las acciones caer, a los índices caer, incluso a Bitcoin caer, que hizo Bitcoin el suelo por allá por febrero, por esta zona, ¿de acuerdo? Tras esa caída del dólar. ¿Por qué? Porque es un contexto en el cual cuando el dólar sube significa que el inversor se refugia en dólar, porque como ayer le decía a los estudiantes, el refugio no es el oro, es el dólar, ¿de acuerdo? Eso lo ha dicho la gráfica, lo han dicho los mercados, no yo, no las teorías que rondan por ahí. Cuando el mercado tiene miedo se refugia en cash. Para ellos lo seguro, para el mercado, para los inversores, lo seguro es el cash, no el oro. Bien, entonces hay que tenerlo en cuenta y con esta subida del dólar pues todo había caído muchísimo y ahora lo que estamos viendo es esa posible recuperación tras el quiebre a este canal alcista y que ahora pues vemos cómo se puede derretir el dólar y pues plantear realmente que este pullback se mantenga. Bien, ¿qué estamos observando? Pues estamos observando que esta zona que ya nos dio compra, ahora la rompa.
¿De acuerdo? Esa es la parte importante. En cuanto se produjo el acuerdo, tuvimos un gap pues grande, bien. Vamos a ver cuándo lo cierra, hay mucha noticia esta semana, tenemos datos de inflación, etcétera, que sabéis que son clave para cómo se desarrolle la política de la Fed, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, pues por ahora, manteniéndonos en esa dirección bajista, pues queremos ver ese quiebre a la estructura del cual hemos hablado. Bien, por ahora hemos seguido perfectamente toda esa subida, ahora toda esa bajada, detectando perfectamente esa onda 5 y ahora vamos a ver cómo se desarrolla desde aquí. Vamos a ver en un segundo también cómo está el petróleo, cómo está Bitcoin, cómo están los índices y por supuesto el oro. Pero siguiendo con el dólar y manteniéndonos en esa idea de que si rompe este movimiento, si este impulso no solo es un ABC y ya recupera, porque eso nos llevaría directamente a por estos máximos. Bien, por eso estoy vigilando esta zona. Si ya lo confirma y el modo risk on se mantiene, pues va a ser modo risk on para todo y con el dólar empujando a la baja tendremos continuidad de los movimientos que estamos observando, por ejemplo, en el euro. Bien, pero hay que estar muy pendiente de las zonas a las cuales hemos llegado. ¿Y a qué me refiero? Pues tenemos este movimiento en el euro que venimos desarrollando pues ya hace bastantes semanas, desde inicio de año, de hecho, esa caída, ese pullback y que hemos estado vendiendo, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí lo que estamos observando es si esto todavía es onda 4 para darnos una nueva caída, formando este canal, bien, este canal, ese zigzag, formando A, B y C para dar 4 y caída de continuidad, o si, como vimos el fin de semana y la semana anterior y venimos siguiendo, al haber tocado ya la zona de compra y haber formado esta leading, pues ya es A o 1. Entonces estamos observando ahora si esto es C o 3. Esa es la parte importante. Y estamos ahora en esa zona. Estamos en esa zona en la cual tenemos un punto alcista, un punto que quiebra y un punto que vuelve. Entonces estamos en ese retest de esa zona clave de estructura que tenemos que ver si sigue siendo bajista. Ya la vamos a ver en las próximas horas aquí. ¿Dónde vamos a confirmar que va a por una extensión, ya sea una estructura correctiva más amplia, ya sea un 1, 2, 3, 4, 5 y volver al máximo? ¿Cuándo? ¿Cómo podemos observar si esto es 4 o ya no es 4? Lo vamos a ver porque solape con 1,1765. Porque si solapa aquí ya no puede ser 4 y si no puede ser 4, 4 ya fue aquí con este 4 aquí, bien, que hemos estado observando del pasado. Entonces va a ser clave observar ese movimiento ya aquí, ahora. Bien, es importantísimo para detectar si el dólar ya está saliendo. El primer punto importante es ese high que estamos observando y esta zona de oferta que aquí tenemos, ¿de acuerdo? Que ha sido importante en el pasado y que ahora vuelve a serlo. Así que con eso en mente vamos a estar vigilando cómo se comporta desde aquí ya el euro, porque estamos en un punto clave. Y eso está siendo también importante a la libra dólar, porque estamos saliendo definitivamente de ese punto en el cual estábamos de, ojo, vamos a ver si se está formando 5 o la leading diagonal que acabo de borrarlo, pero si era todavía una leading diagonal para venir a solapar aquí abajo, bien, formando esa cuña para ya salir. Entonces, tras haber formado este canal y estar rompiéndolo, queremos observar si esa zona de resistencia la supera o no, porque cada vez que ha venido con una correctiva la ha mandado abajo, con una correctiva la ha mandado abajo, con una correctiva lo va a mandar abajo. Entonces es importante a vigilar esa zona. Ya dijimos que habíamos llegado a la zona de compra, queríamos observar qué tipo de estructura finalizaba, si ya era 5 o si era una ending, ¿de acuerdo? Para detectar el cambio. Bueno, pues con la excusa del panorama macro fundamental, etcétera, etcétera, el mercado se ha dado la vuelta. Bien, así que la confirmación de lo técnico y lo fundamental unido nos ha dado ese reversal también en la libra. Entonces, a partir de aquí, lo que queremos ver es, ok, ¿es esto parte de un pullback correctivo o es parte de ya salir de aquí, y formar pues este 1 y 2
bien, con un flat, expanding flat en 2, y que esto esté formando ya, pues, correctivas, compras, correctivas, compras, ¿sí? Y que nos esté formando algo más extenso. ¿El plan cuál va a ser? El plan va a ser muy sencillo. Teniendo en vigilancia este nivel que sabemos que es importante y por arriba, pues los niveles de oferta que también tenemos, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de las zonas paso a paso, lo veremos en el grupo privado, cada una de las zonas y las subondas que se van desarrollando. Pero la parte importante va a ser ahora observar si forma correctivas, porque significará que la fuerza se mantiene, los compradores no salen, solo toman profit, los vendedores no tienen fuerza y nos seguirán dando trade de continuidad de zona a zona. Bien, y eso lo iremos reanalizando obviamente para poder encontrar trade de continuidad que nos lleven de una zona a la siguiente y por tanto completar ese impulso que nos deje en la libra dólar. Ya luego, en función de ese impulso, mediremos también la potencial correctiva por si deja continuidad, pero eso será otra historia que veremos en los próximos vídeos. Por ahora, importante, hemos reaccionado muy bien a esas zonas de compra. Bien, como aquí teníamos con la posibilidad de la ending, ahí estaba la posibilidad, hasta que no rompía no podíamos confirmar. Bien, y lo hizo ayer, boom, arriba. Y ahora, como digo, vamos a estar observando esa zona y las estructuras que forme de pullback aquí. Porque si el precio nos sigue detectando correctivas, todas explicadas en la formación ZPG, cualquier estructura correctiva, ya sea un triángulo, sea un flat, sea cualquiera de las diferentes, nos seguirá dando movimientos de continuidad. Así que será importante. Y como veis por acá, pues vamos a estar desarrollando ese movimiento para a partir de ahí formar el nuevo trade. Paciencia, muy buenos trades, panorama fundamental que se aclara y nosotros seguimos con el plan. Vamos a darle seguimiento a cada una de las subondas, esto gráfico de 4 horas, bajando 1 hora y bajando a gráfico de 15 minutos. Vamos a ver cómo está el oro. Fijaos que con el oro estamos en un movimiento que, bueno, ya sabéis cómo lo hemos venido detectando desde hace semanas, ¿verdad? Este movimiento lo narrábamos aquí en el canal de YouTube y vimos cómo luego esa correctiva la estuvimos vendiendo, bueno, una locura. Y a partir de aquí llegó a la zona de compra que ya habíamos analizado también para formar ese canal. Así que precioso como ha ido, ha sido milimétrico y la compra se está dando. Pero esa compra dentro de este canal estamos observando si esto ha sido un ABC, bien, por lo cual todo esto haya sido un WXY, ABC, WX, ABCY, o incluso todavía sea un zigzag. Y esto es porque en esta onda no sé muy clara si es un impulso o no. Yo tengo contado que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, pero no está mega clara para decir es un A o es un W. No está mega clara. Entonces, ahora tenemos esa incertidumbre. ¿Qué estoy vigilando? Estamos en la zona para entender si es un zigzag, si esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Y si es 5 volverá a la zona de compra, a esa zona que tenemos aquí abajo, con lo cual hay que estar vigilando el movimiento, cómo se desarrolla desde aquí. El webinar del fin de semana os dije la confirmación bajista por debajo de este low. Sí, obviamente no se ha dado. Esta semana estuvimos viendo la confirmación bajista por este low. Obviamente tampoco se ha dado todavía. Bien, hemos estado observando para detectar si esto es 1, 2, 3 y esto es 4, vigilando toda la zona desde la semana pasada. La estuvimos vigilando. Bien, entonces estamos en la zona del 61,8, estamos en la zona, bueno, pues que nos interesa con la sub 4 por delante, con unas zonas de resistencia importantes. Bueno, en definitiva, todo esto eran zonas y es zona a vigilar de venta, igual que esto lo fue de compra y fue muy rápida, no pude sumarme, fue demasiado rápida. Pero lo importante, ¿qué hace desde aquí? Vamos ya arriba, bien, para que eso suceda y decir, ok, la correctiva es diferente, un triángulo incluso en plan A, B, C, D, E y ya caiga, imaginad, un triángulo en B, cualquier correctiva diferente, que no sea todavía parte del impulso, esta es la zona a vigilar.
Y es zona a vigilar porque todavía no ha solapado con 1 y porque tenemos el resto de confluencias, como estoy diciendo, de acuerdo, con el FIBO, con todo, con lo que vengo comentando. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos vigilando es el comportamiento que tiene el oro en esta zona. Con esto de la noticia ha hecho un gap enorme. Bien, que posiblemente pueda venir a cerrar, no sabemos cuándo, pero venga a cerrarlo. Entonces, ¿qué estoy vigilando? Por ahora, esto ha sido ABC, W, X, ABC, Y, X, ABC, Z. Entonces, de momento cabe la posibilidad de que sea 4 y todavía no ha solapado con la onda 1 que tenemos aquí. Entonces, al no solapar con este nivel, pues esto todavía cabe la onda 4. Y cabe también por FIBO y cabe por todo lo que he dicho. ¿Qué vamos a estar vigilando? ¿Qué hace desde aquí? Porque si forma un patrón de venta, se puede dar el quiebre bajista. Y si este quiebre lo hace con un impulso, significará que en la correctiva posterior nos dejará la entrada confirmada de venta para venir como mínimo a un pullback, pero incluso, entendiendo que puede haber sido 4, venir al low. Si luego no llega al low, entenderemos que habrá sido una leading de A o de 1, y si viene al low, aquí se quedaría 2 o B, para lo que he dicho, pues si es B, pues si es un triángulo, y si es 2 para que se haya el nuevo impulso al alza, y si viene al low, haber entendido que ha sido 4. Bien, entonces es importante ver estos mínimos que he dicho, porque confirman que si lo hace con un impulso bajista, la posterior correctiva se podría vender para darnos un trade. Así que vamos a estar vigilando cómo se comporta el oro dentro de que está formando ese canal lateral y dentro de que todavía puede ser 4. Por tanto, vigilando si solapa, si no solapa, si deja patrón o deja patrón, si ya se va arriba formando un impulso y diciéndonos, ok, ya no puede ser 4, ok, vamos a ver el canal y este máximo. Bien, entonces es importante seguir el proceso, el trading plan y tener en cuenta dónde voy a actuar y dónde voy a estar esperando que me forme un patrón de entrada o un patrón de continuidad. Y eso lo vemos en ZPG. Entonces, con esto vamos a estar vigilando ese escenario en el oro. Tenlo en cuenta, ya sea para formar 4 o la leading, ya sea para formar ya el impulso en ese movimiento del triángulo. Tenedlo en cuenta. Esto por parte del oro. Vamos con las gráficas de los índices. La verdad, hemos clavado el suelo de los índices de esta tremenda corrección, a pesar de haber un conflicto de por medio, pues nos ha dado de forma perfecta el movimiento clavado a la zona verde. Como les dije a los estudiantes, chicos, la zona verde de compra, allí me sale el final de la onda y puede venir como mínimo un pullback. Bueno, ahí tenemos el pullback tremendo, brutal, desde por debajo de 23.000 puntos, ya estamos por encima de 25.000. Entonces, ¿qué estamos observando? Bueno, que tras este movimiento y esta lateralización, pues estamos en esa correctiva desde hace ya 6 meses aproximadamente, 6-7 meses. Noviembre, diciembre, hasta abril, bueno, entre 5 y 6 meses, ¿no? Entonces estamos observando que desde el techo que hizo por allá por final de octubre, pues esos 5 meses o así, pues nos han llevado hasta acá. Pero todo ha sido con un proceso de price action correctivo y con lo cual pues hemos estado aprovechando esa correctiva. Ahora el Nasdaq ha roto esa línea de tendencia a la baja, pero eso lo ha roto ayer con la reacción a la noticia de ese pacto. Tened en cuenta que ese suelo lo hizo la semana pasada y estuve anunciándolo el fin de semana de atentos a la zona porque es la zona de compra. Y efectivamente, primero abrió la semana, se fue arriba, luego vino abajo, completó onda 4-5 y cuando terminó de completar la onda se dio la vuelta formando un quiebre y dándonos el primer quiebre de la LT que teníamos acá. Y esto lo hizo esta semana, estuvimos atentos y dijimos, atentos, que está abriendo el mes y está quebrando, pero tiene que superar esta zona de oferta, tiene que superarla. Y le costó, volvió, le costó, pero finalmente ayer la superó. Entonces, muy buen movimiento al alza. Obviamente, esto ha sido anoche, o sea, después del cierre diario. La vela de diario está en pleno movimiento. Aquí lo veis, brutal. Entonces, tened en cuenta
que esta vela está en pleno movimiento, queda todo el día por delante y mientras no se tuerza nada de lo acuerdo que se está en teoría firmando, pues seguirá así. Y la idea a partir de aquí, por tanto, brutal la compra, espectacular, pues que nos dé básicamente esa consolidación y ese movimiento al alza hacia el máximo histórico, obviamente con las consolidaciones que tendrá por el camino para ir a por esa onda 5. Obviamente este va a ser nuestro primer target en ese máximo, así que habrá que tenerlo en cuenta. Posiciones a break-even y a disfrutar de la subida. Target en el máximo, como digo, mínimo sacar un 50% de los beneficios, incluso un 66%, 2/3, y ahí esperar y dejar correr algún runner que vaya tirando con fortaleza, etcétera. Perfecto. Eso va a depender de qué, pues de las subondas que ahora vamos a ir contando por aquí y viendo cómo se desarrollan para entender cuándo termina y cuándo se agota. Por ahora seguimos con el plan, que era comprar perfectamente esa correctiva que ahora está rompiendo y confirmándonos el plan que teníamos tras haber tomado liquidez y haber metido un miedo increíble con este conflicto que todo el mundo quería que acabara ya, y el primero, Donald Trump. Esto por parte del Nasdaq. Con el SP500 ha sucedido pues básicamente lo mismo. Veníamos a esa zona verde, nos dio la compra perfecta y desde aquí estamos observando ese movimiento, bien, alcista, rompiendo ese canal. Espectacular, la verdad, muy bien. Zona de compra, ya dije las velas que estaba formando, ese patrón de velas, este hombro cabeza hombro invertido que se estaba formando, finalmente rompe y nos da la salida. Ahora lo importante a vigilar pues es cómo se desarrollan las siguientes ondas y como digo que el conflicto pues de verdad se haya pausado, que no haya, sabéis que Israel pues va un poquito a su bola y está atacando cuando le da la gana. Bueno, todo esto debe de mantenerse. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz con el tema del petróleo, la idea y lo que es parte del acuerdo es que se reabra inmediatamente. Si eso no sucede o hay algún cambio, esto puede cambiar directamente y que lo que ha sido este movimiento tan bueno se convierta simplemente en un A, un B y un C, y que venga a dar otro movimiento agresivo bajista porque se hayan saltado el acuerdo, por ejemplo, y haya un nuevo ataque o de lo que sea. Entonces hay que estar vigilándolo. Pero por ahora, bajando a 4 horas, pues lo que estamos viendo es ese quiebre a ese canal. Tras ese movimiento, la verdad es que pues ha cumplido muy bien lo que teníamos planeado y que desde aquí está saliendo muy bien. Rompió ese canal, bien, rompió la zona de oferta, todo lo que les dije a los estudiantes que era la barrera era esa clave de romper zona de oferta, romper LT. Ayer lo consiguió y después con la noticia confirmó, para que veas que realmente el mercado te anticipa, si sabes leer las velas, lo que está intentando hacer. Ahora, paciencia, nada de entrar en FOMO y pues cuestión de ver si por el camino forma algún tipo de correctiva que pueda dar continuidad. No hay más historia, eso es lo que hay. Si esto es un 1-2 o si es un ABC, pues tenemos que ir desarrollando las subondas para ir detectando los frenos o las pausas que pueda hacer. Y por ahora, por tanto, pues toca esperar a que se desarrolle esa pausita y dar ese movimiento. Paciencia, va todo, parece bien. Son las primeras horas tras ese acuerdo y debemos de ser pacientes. Vamos a ver cómo está el petróleo, porque les decía a los estudiantes, chicos, atentos a la onda 5 que se puede estar acabando. Se lo decía la semana pasada. Les decía atentos a la ABC y dentro de esa C, atentos a la onda 5 para luego dar el giro. Creo que se ve bastante bien. Esta flechita está desde la semana pasada. Les comentaba la subida para terminar 5 y la bajada que podía darnos continuidad espectacular. A partir de ahí, pues obviamente ha sido ayer a última hora el movimiento. Si bajamos a gráfico de una hora se va a ver bien cómo rompe y explota. Y ahora lo que estamos observando es que tras ese movimiento de quiebre del petróleo, bien, yo tomé ventas por aquí, ¿de acuerdo? Cuando vi que estaba dándose el giro, tras el stop hunt, etcétera, que cerraré seguramente pues a la que lleguemos al objetivo de este low. Incluso este, si lo veo estirar hacia C rápido, ¿de acuerdo? Pues estaré tomando profit y esperando reentradas a los pullbacks que pueda hacer o lo que sea. Pero básicamente ahora mismo lo que estamos viendo es que tras el ABC, pues el mercado ha roto. Ahora debe de mantener esos niveles de pullback
Bien, debe respetarlos y darnos ese movimiento de continuidad que lo puede llevar rápidamente a donde todo el mundo lo quiere. Y cuando digo todo el mundo me refiero a todos los que dependen del petróleo, que es básicamente llevarlo a la zona de 60-70. 60-70 puede ser pues un precio idóneo. Incluso ya 80 está bien, la verdad, porque son precios ya que no hacen daño. Lo que estaba haciendo daño ya era cuando se planteaba por encima de 95-100, se estaba haciendo daño ya o podía hacer mucho daño a la economía en el medio plazo. Entonces, ahora mismo lo importante es que el análisis nos dice que tras este quiebre que está dando, que como digo, la vela de diario cerrará luego a la noche, o sea, todo esto está en pleno movimiento, pues nos puede dar primero el low, y esto sería muy importante para confirmar el quiebre de la estructura, este high, este low, ese nuevo low, tendríamos el primer lower low, y por tanto darnos el quiebre de la estructura, y a partir de ahí, pues obviamente, pues el mercado puede consolidar para formar simplemente una pausa. Pero por ahora, muy importante, el precio ha hecho lo que creíamos que estaba haciendo y eso da pie a pensar, por tanto, que puede venir esa pausa tras ese quiebre, o sea, que la gráfica técnica esté confirmando lo que el conflicto, porque es lo que nos ha hecho. Primero, confirmar, ojo, que está haciendo onda 5, que puede ser la C, y esa C, que por tanto es B, darnos la caída hacia C. Brutal. Entonces, tras eso, tenemos pam, 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 con su propio ABC. Bellísimo, movimiento marcado, movimiento analizado, movimiento previsto, bien, analizado antes de que ocurra, desde la semana pasada, y por tanto hemos estado preparados para atacar. Por último vamos a ver Bitcoin. Quiero mostraros Bitcoin porque es importante en este momento, porque es el activo por antonomasia del risk on, bien, de riesgo. ¿Por qué? Porque como estamos observando aquí, seguimos en ese canal bajista. Tenéis el vídeo en el canal donde os dije, esta es la zona de compra. Claro, han pasado 2 meses y el precio no se ha movido de la zona. Esta es la zona de compra. Entonces, bueno, aquí está claramente ahí marcada, ¿no? De hecho, podría haber caído un poco más y seguir siendo válida. De momento la está respetando de forma milimétrica. Bien, de forma milimétrica, como veis, recién tocada y apenas la ha rozado. Por tanto, se mantiene vigente. ¿Qué es importante y por qué lo pongo? Porque quiero ver si rompe esta directriz bajista. Ya os dije, zona clave, yo os puse por Instagram, zona de venta. No compréis aquí, vended, tomad profit en esta zona. Ahí lo tenéis. Bien, ahí lo tenéis. Movimiento que a partir de ese punto da una caída de un 15% prácticamente. Y a partir de ahí, ok, podemos volver a pensar en entrar. ¿Sí? Entonces ahora es cuando vamos a ver el momento de la verdad. Aquí no estábamos cerca de la LT, línea de tendencia bajista. Ahora sí nos acercamos y estamos rompiendo o intentando romper este máximo. Entonces, si esto ha sido una leading de 1 y esto ha sido 2, ahora podría ya salir de aquí. Obviamente, con el catalizador del fin de la guerra o el posible fin de la guerra con este acuerdo, podemos verlo, con los índices acercándose a máximos históricos. Con lo cual, estoy muy pendiente de esa línea de tendencia bajista porque puede darnos la salida de la zona. Y obviamente arrastrar a las altcoins, que están la mayoría en el subsuelo del subsuelo del subsuelo, en el infierno por allí debajo, porque ya no hay más ceros para meterle a muchas altcoins, ¿no? Entonces está todo en el suelo, en el inframundo. Hay que tenerlo en cuenta porque ese quiebre puede dar la salida de Ethereum, que ha estado más fuerte que Bitcoin, y por tanto arrastrar a BNB, a Ripple, a Solana, a Hype, a todas las altcoins del portafolio, y que luego arrastre a las low cap, a las que están más deterioradas y que son de más riesgo. Bien, así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Por ahora, sin mostrar más cripto ni nada, simplemente que tengáis en cuenta que el activo que acepta o es más sensible al riesgo, que es Bitcoin, dentro de las cripto no, pero dentro del mercado de activos financieros seguramente sí, pues vemos cómo puede dar ese quiebre y confirmar el giro. Para ello, tiene que romper la zona que ya os dije en aquel vídeo. Ojo a que está subiendo, como dije, ojo porque está en la zona de venta. Os dije el movimiento de compra.
os dije atentos a la zona de venta, os puse que tomarais profit en Instagram y se dio la venta, y ahora os digo atentos a si rompe o no esta línea de tendencia y esta primera zona. Luego ya veremos cómo se comporta esta zona y esta de aquí arriba, pero eso ya será para otro vídeo. Por ahora quería dejaros esto porque nos acercamos a puntos clave. Por tanto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Sé que ha sido un poquito más largo. He querido tocar casi todo o todo porque es importante el momento en el cual nos encontramos geopolítico, momento donde puede volver un buen sentimiento si se confirma, y como vemos las gráficas nos han anticipado esa recuperación, que ahora muchas de ellas, por ejemplo Bitcoin, tienen que confirmarlo. Por ejemplo, los índices terminando de construir ese impulso, o por ejemplo viendo si el oro termina de construir esa onda 4 o ese movimiento ya de salida del triángulo. Paciencia, vamos a ir viendo cómo se está construyendo todo y como siempre, zona, patrón, gatillo. Un abrazo muy fuerte, nos vemos.